positivismo de una forma más positiva. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso soy! Me duele la panza. Bien. Como un poco saben del tema sobre el positivismo, vamos a verlo de una manera un poco más novedosa. De ahí el título de el subtítulo, perdón, hay un gallo en nuestro laboratorio. Porque nosotros vamos a ver la síntesis de una discusión sobre el positivismo que refiere a la ciencia en términos positivistas. Lo cual eso les va a obligar a que recuerden una cosilla. Si no lo recuerdan, yo he hecho el trabajo de prepararlo. Pero, ¿recuerdan a Nietzsche? Volvió en forma de diapositiva. No, ¿recuerdan a Friedrich Nietzsche? O sea, el Nietzsche de filosofía, no el Nietzsche de que estuvimos hablando nosotros. ¿Recuerdan las 3 metamorfosis de Nietzsche? ¿Recuerdan algo de eso? Sí, ¿Qué recuerdan? el camello, el león y el niño, algo Claro, así. pero ¿qué representaba? ¿O por qué se hablaba de eso? ¿O qué lo que? ¿Qué lo que? Sí, sí, también. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Alguien se acuerda por qué hablaba Nietzsche de eso? Pueden decir que Para no. llegar al super ultrahumano. ¿Para llegar a dónde? No sé si era ultrahumano o superhumano o algo así. Claro, para llegar al superhumano, ¿no? Superar a la humanidad. Bien, buenísimo. Entonces habla, ¿no? De que primero hay que ser como un camello, segundo como un león, tercero como un niño. Acá no vamos a hablar de la antropología o la ética de Nietzsche. Pero una cosa interesante que está es la idea del león. El león era el que criticaba los pensamientos tradicionales, el que rechazaba la sombra, las normas, o el que estaba en contra de la idea del progreso. La idea de que la humanidad siempre mejora, la idea va para bien. Esta idea del león que critica que el humano siempre mejora, Nietzsche la creó contra la religión, ¿no? Contra la idea de que el humano, en la medida en que se debe a una religión, a un pensamiento moral, puede convertirse cada vez en un humano de mejor categoría. El ejemplo es, si te portás bien, ganás el paraíso. Pero luego ya no fue solamente contra la idea moral, sino contra toda idea de progreso. Y acá aparece la idea del progreso científico, la idea de que la ciencia mejora el humano. Entonces el león está en contra de toda idea de que podemos mejorar a la humanidad. Y aparece el gallo. Como ven, a Nietzsche le encantan las metáforas con animales. Entonces, quede claro lo siguiente. Nietzsche escribe las metamorfosis para hablar de cómo el humano tiene que dejar de mentirse. Uno de los momentos de la metamorfosis es el león. El león lucha contra lo establecido, lucha contra el deber, lucha contra la idea de que podemos mejorarnos como humanos si y solo si seguimos unas normas morales, unas normas de idea del bien y del mal. La consecuencia de eso es que Nietzsche dice también hay que combatir contra toda idea de progreso que prometa liberar al humano. Es decir, el humano va a ser mejor humano si pasa tal cosa. Esa es la idea del progreso. Nosotros progresamos, mejoramos, subimos un estadio, nos elevamos, ¿no? Podemos subir un nivel, vivir mejor, tener más plata, más calidad de vida. Esa idea lo lleva a Nietzsche a decir, bueno, en realidad no es contra la moral, sino contra toda idea de progreso, Y la ciencia es una de las principales ideas de progreso. A mayor ciencia, mejor calidad de vida, mejor tecnología, mejor comodidad. Entonces, Nietzsche va a hablar de el gallo positivista. Y acá aparece la idea de positivismo de Comte. Entonces, todavía no expliqué el gallo positivista, pero más o menos me están entendiendo cómo va la cosa. O sea,
lo que dice Nietzsche es que tener una actitud crítica contra la promesa de que vamos a progresar, porque te impone una idea que no siempre va a ser real, verdadera o experimental. ¿Se entiende eso? Sí, 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 Estamos hasta ahí, o sea, sí, profe. Nietzsche dice, tengan cuidado, sospechen de quién les quiera vender el secreto de la felicidad, el secreto de la vida, el secreto de por este camino vamos a llegar. Sospechen, porque nadie conoce el futuro. Entonces, vamos al positivismo que ustedes conocen. Él va a presentar la ciencia positiva en unos términos que es el gallo. ¿Por qué el animal gallo? ¿Qué tiene el gallo? ¿Por qué no puede ser la oruga o, qué sé yo, el renacuajo? Bueno, porque el gallo representa en las mitologías o en el imaginario europeo la idea de salud. No sé si ustedes saben que cuando Sócrates muere, le dice a uno de sus discípulos, le debemos un gallo a ¿cómo se llama? Esculapio. Es gallo. Le debemos un gallo a Esculapio. Creo que es Esculapio. Sí, profe, es Esculapio. ¿Es Esculapio? Claro, a Esculapio, Sí. el semidios de la salud, ¿no? Entonces, le debemos un gallo a Esculapio, le debemos una ofrenda a la salud. Perdón. Pasa que me entré en duda con la serie y dije, quizá la serie tiene otro nombre, porque está la serie Un gallo para Esculapio, ¿no? No sé si la conocen. Una serie argentina. Bueno, no importa. Una serie de pelea de gallos, básicamente. Bueno, el gallo representa la salud. No, profe. Una serie. Ni está tan buena ni está tan mala. Está. Zafa. El gallo representa la salud, ¿no? Recordemos, cuando uno está enfermo come puchero de gallina o puchero de gallo. O sopa de gallina o sopa de gallo. Y representa el límite, porque el gallo canta cuando amanece. Representa el límite entre el día y la noche. Entonces la salud, la enfermedad, día y noche, representa todo eso. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ustedes que saben tanto. A ver, usted que sabe tanto. Me habían dicho que conocen a Comte. Comte dice, entre muchas cosas, que la ciencia o el conocimiento tiene que ser positivo. ¿Saben qué significa positivo? Positivo no es que está todo bien y que aguante, que no decaiga. ¿Qué significa positivo para Comte? significa afirmativo, me parece. Bien, va por ahí, sí. Estamos ahí O en sea, la zona Comte de creo gol. que lo que planteaba era que la filosofía debía ser positiva porque debía poder comprobarse las cosas, o sea, Bien. obtener resultados positivos. Claro, sí, pero la palabra positivo, ese es la meta, pero ¿qué significa la palabra en sí misma positivo? Si yo digo positivo, ¿qué estoy diciendo? Ajá, Que no es negativo. No, positivo, dije, no es que está todo bien, no es de versus positivo o negativo, no significa eso. Acá los agarré. Positivo viene de la palabra en latín postum, es decir, poner a la vista. Positivo no significa está todo bien, significa lo que se ve. La ciencia, dice Comte, las ciencias naturales tienen que ser sobre lo que se ve, lo que es de acceso público. Todo el mundo tiene que poder comprobarlo, afirmar que es así y no de otra manera. Eso significa la ciencia positiva. Es la ciencia dirigida a demostrar las cosas que todos pueden ver. Todos pueden ver la gravedad. Es obvio que la gravedad existe, pero bueno, tenemos que poder demostrarlo. La ciencia positiva es la que se basa en la experiencia. Cualquiera que vea por este microscopio va a ver esta célula. Cualquiera que vea por este telescopio va a ver esta luna de Saturno. Esa es la ciencia positiva.
Ese es el positivismo. Poner a la vista, que sea visible, de acceso público. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Sí, sí. Ahora, el gallo positivo, el gallo positivista, representa justamente que esté a la vista los límites, que se vea el límite. ¿El límite entre qué? Me preguntarán ustedes, epistemólogos de pura cepa. Bueno, el límite del conocimiento. ¿Qué se puede conocer y qué no se puede conocer? ¿Qué se puede experimentar y qué no se puede experimentar? La metáfora del gallo positivista es la metáfora que dice: la ciencia se presenta como un gallo que canta al amanecer. La ciencia despierta al humano y le señala los límites entre la ignorancia y el conocimiento. Así como el gallo te dice, hasta acá llegó la noche y ahora empieza el día, la ciencia le dice al humano, hasta acá llega la ignorancia y empieza el conocimiento. ¿Se entiende? La ciencia es una promesa. La ciencia es la promesa de que pronto conoceremos todo el mundo. Así aparece la ciencia. La ciencia en la modernidad, la ciencia en el siglo XIX, llega con toda su estructura teórica, es decir, matemática, y todos sus contenidos experimentales, las leyes que se empiezan a descubrir, el gran desarrollo que experimenta la ciencia del siglo XIX, llega para decirte, nosotros te vamos a explicar cómo funciona el mundo. Ya queda atrás la oscuridad, las tinieblas, la ignorancia. La ciencia te despierta como el gallo al amanecer. Dejarás de ser ignorante y pronto verás todo con una nueva luz. La ciencia es el símbolo del progreso material. Ahora vamos a tomar el mundo. Vamos a ver lo que es útil. Vamos a ver lo que es cierto. Vamos a ver lo que es preciso, lo concreto, donde no hay cosas imaginarias, fantásticas, mitológicas. La ciencia, dice Comte, esta es la definición de Comte, la ciencia viene a demostrarnos cómo es el mundo. ¿Se entiende? sí, Sí, profe. ¿Esto ya lo sabían? O sea, estoy repitiendo cosas que ya saben, quieren que vayan más rápido o a este ritmo estamos bien. Porque quizá, como ya han visto Comte, es necesario que esté diciendo todo esto. No, esto no lo hemos visto. No, profe, no lo hemos visto, así que así está bien. ¿No? Y creo que, a ver, no es para atentar contra la actitud sociológica de Comte. Yo doy la sociología de Comte y es muy interesante, pero a mí, que tengo más una vena epistemológica, a mí esto me incentiva mucho más, porque es un Comte prometiendo algo maravilloso. No lo va a poder cumplir, va a fracasar, les digo de ya, pero la promesa te entusiasma. El tipo te dice, de ahora en más, ya no seremos ignorantes. Qué hermosa promesa, hermosísima, seductora. Ideas seductoras si la hay. Y Nietzsche se da cuenta de esta mentira, porque Nietzsche y Comte son contemporáneos. A veces nos imaginamos como los individuos. Valentino, el concepto del gallo positivista es de Nietzsche. Nietzsche sintetiza la idea de Comte con la figura del gallo positivista. Comte inventó el término positivismo. Y justo Nietzsche y Comte son contemporáneos. A veces creemos que estos pensadores viven en épocas aisladas o nunca tienen contacto o nunca se han leído. No, muchas veces se conocieron o por lo menos se han leído y se han enviado cartas, ¿no? Entonces, para que tengamos conciencia, Nietzsche leyó a Comte y se maravilló con la idea de ciencia de Comte, pero también se preocupó. Dijo, ojo, está bien que busquemos conocimiento con la experiencia, ¿no? El conocimiento no fantasioso, no religioso, no mítico, no ilusorio, no engañoso. Un conocimiento real, concreto, útil y preciso. Está bueno eso.
Pero creer que con ese conocimiento vamos a poder resolver al mundo son dos cosas aparte. Que creer que ese conocimiento preciso nos va a hacer mejores humanos son dos cosas aparte. A la vista está que cuando la ciencia se desarrolló, lo primero que se buscó fue la aplicación técnica bélica, es decir, guerra. Cuando la ciencia se ha desarrollado, lo primero que se ha utilizado históricamente, no es una cosa, un sesgo mío. Vean la historia de la ciencia. A la medida que se desarrolla, lo primero que se piensa es, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer guerra con esto? La pólvora es uno de los clásicos ejemplos. Entonces, viendo esto, escribe Nietzsche un texto. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá, es este, ¿no? Pero antes de leer ese texto, vamos a leer esta idea, que dice: mañana gris, primer bostezo de la razón, canto del gallo positivista. Está mal escrito acá. Hace un rato me di cuenta que había puesto acá recordan en vez de recuerdan. Pero bueno. Nietzsche escribe esto: mañana gris, primer bostezo de la razón, canto del gallo positivista. Mañana gris, una mañana gris habla justamente de esta condición de que nos encontramos con una mañana fría, como la de hoy. Hoy que estamos acá en San Juan es una mañana gris, ¿no? Nublado, la temperatura baja. Y nos despertamos, mayormente cuando nos despertamos bostezamos. Entonces, mañana gris, en esta mañana fría, ¿quién se despierta primero la razón? Con un bostezo. Como que el conocimiento empieza a despertarse. ¿Y por qué despierta? Porque canta el gallo positivista. ¿Bien? Entonces, esto va en respuesta a Comte. Fíjense los años. Comte nace en 1798 y muere en 1857. ¿Bien? Que Nietzsche muere en 1900. Es decir, Nietzsche conoció y leyó la postura de Comte, que para 1882 la idea de Comte ya era una manera de entender la ciencia. Es decir, cuando Nietzsche se construye su filosofía, ya la forma de entender a la ciencia estaba determinada en términos de Comte. Entonces, aparecía el positivismo como idea de lo verdadero, la idea de lo que contradecía a Dios, la idea que contradecía a las religiones, los criterios morales. Aparecía la búsqueda de que existía una verdad alcanzable en contra de las verdades metafísicas que eran las verdades religiosas. Recordemos que Nietzsche entiende que la historia de la humanidad es toda una historia destinada a equivocarse, porque recordemos que sobrevivía mediante la apariencia, mediante el engaño, la simulación. Pero en vez de creer que nos estamos engañando, los humanos siempre pensaron que la verdad estaba allá afuera, que podíamos atrapar esa verdad. Entonces, el positivismo surge criticando al conocimiento religioso, al conocimiento medieval, al conocimiento fantasioso, al conocimiento de que hay verdades absolutas pero inalcanzables, y propone un conocimiento que es posible de ser captado. El pensamiento positivista es el anuncio de una nueva manera. Ya no tener fe en Dios, sino fe en el humano. Dice: hoy nosotros poseemos ciencia exactamente en la medida que aceptamos el testimonio de los sentidos. El resto es aborto, todavía no ciencia, metafísica, teología, psicología. Esto lo dice Comte, no lo dice Nietzsche. Comte dice: nosotros poseemos una ciencia que está a la medida en que aceptamos el testimonio de los sentidos, lo positivo, lo opuesto, lo público. Todo lo que no entra en el testimonio de los sentidos, en el testimonio de la experiencia, es aborto, no ciencia, metafísica, teología, psicología. Entonces, de ahí viene, en el crepúsculo de los ídolos, el texto que yo leí al principio. Veamos el texto completo. Dice Nietzsche: el mundo verdadero, inasequible, es decir, que no se puede agarrar,
En todo caso, el mundo verdadero es inalcanzado, también desconocido. Por consiguiente, tampoco consolador, redentor, obligante. ¿A qué podría obligarnos algo desconocido? Mañana gris, primer bostezo de la razón, canto del gallo del positivismo. Acá hay un movimiento, y quiero que presten mucha atención, acá hay un movimiento. El positivismo surge como una forma de entender a la ciencia que dice que la ciencia nos presenta otro concepto de verdad, una verdad que no le debe nada a Dios, una verdad que no le debe nada a la metafísica, una verdad que no le debe nada a la teología, una verdad que se define por la experiencia, por lo público, por lo que todos podemos acceder. Por lo tanto, nos propone la idea de que si tenemos fe en el humano, si creemos que el humano tiene ciencia, va a poder progresar. Nietzsche dice en respuesta a eso, que esta idea de ciencia tiene algo positivo y algo peligroso. Lo positivo es que abandonamos la hipoteca de Dios, ya no creemos en Dios. Lo negativo es que ese abandono de Dios lleva a otra fe, a la religión del humano. Entonces, dice, el mundo verdadero, el mundo de la realidad, ¿es realmente inasequible, imposible de agarrar, imposible de comprender, imposible de dominar? Y Nietzsche va a decir que sí, que el mundo tal como es algo inalcanzable y desconocido. ¿Cómo podemos sentirnos nosotros influidos por un mundo que no vamos a atrapar? Nos sentimos influidos, lamentablemente. Poco a poco nos vamos despertando. Primer bostezo la razón, canto del gallo del positivismo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende lo que está diciendo Nietzsche acá? Sí, profe. Sí, profe. O sea, Sí. Sí, profe, todo claro. Nietzsche dice esto, pero hemos traído a Nietzsche porque sintetiza la ciencia positivista. La ciencia positivista es básicamente decir que la ciencia será lo que libere al humano de los límites humanos. El humano, por su vida, entre comillas, natural, vive hasta los 30 años. Vos, un humano solo, en medio de la selva, sin nada, va a sobrevivir 30, 40 años. Un humano asistido por la ciencia, asistido por la tecnología que permite la ciencia, asistido por la aplicación científica, puede vivir 100 años, 3 veces más. Se cree entonces que la ciencia libera al humano de los límites humanos. Y está bueno en cierta medida pensar eso, porque en algunas cosas es verdad. Ahora vivimos más cómodos. Pero vivir más tiempo y vivir más cómodo es una cosa. Y creer que vivimos más porque descubrimos el sentido del mundo es otra cosa distinta. Nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es que la ciencia te dé herramientas para poder vivir más cómodo. Otra cosa es que vivir más cómodo creas vos que es el sentido de la vida. El sentido de la vida es que la ciencia te haga vivir mejor. Ponele, dice Nietzsche, de acá. De ahí que es una mañana todavía fría, un bostezo de la razón, canto del gallo positivista. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se ve la síntesis del problema? Sí, profe. Sí, sí. ¿Alguna duda, una pregunta, un interrogante, un insulto, un cuestionario, un comentario, un pie de página? Por mi parte, no. Bien. Me voy a saltar. Sí, te escucho. profe, Sí, diga todo lo que ¿no tengas. íbamos a ver Bunge? No sé, Bunge. ¿se dice así? ¿Bunge? ¿No íbamos a ver? Ajá, ¿no lo íbamos a ver ahora? ¿O después? No, decidí, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a ver positivismo, cientificismo, Popper, Kuhn y después Bunge. Le agarré algo más histórico, como para que sea una Bien. línea histórica. Porque antes de que llegue Bunge pasó Kuhn, por ejemplo. Bien, bien.
Entonces dije, vamos a hacerlo histórico y así no les hago saltar en la historia y les vuelvo un matute en la cabeza. Fíjense que un poco de lo que la línea que hemos seguido al principio. Vimos el conocimiento en la antigüedad, en la Edad Media, en la modernidad, en Bacon, en Nietzsche. Ahora vemos 1800, 1900. Después vamos a ver 1960. Me parece que va a ser como más fácil para ustedes seguir la línea, ¿no? Vamos a ver Bunge, porque Bunge murió en el 2020, murió el año pasado, pobrecito. Y lo que sí vamos a llegar, mi meta, para que sepan, es que veamos las epistemologías feministas. Que lleguemos al siglo XXI en el tema de pensar la ciencia. Pero bueno, hay cosas que no nos podemos saltar. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Sí, profe. Lo que sí me voy a saltar, porque me han dicho que lo han visto en profundidad, son los 3 estados, los 3 estadios del positivismo, ¿no? El estado teológico, el metafísico. Hablo un poquito del positivo, porque es el que nos interesa. Pero ustedes ya han visto los 3 estadios, ¿no? El teológico, el metafísico. ¿Lo han visto? Su silencio me pone Creo que nervioso. no. No me No me acuerdo, yo, la verdad. no, Si lo vimos, no me acuerdo. no tengo ni idea. Va, me habían dicho que lo habían visto. Bueno, ¿lo quieren que los veamos? No, creo que vimos. Sí, dígame. No sé. Decime. Me parece que en antropología, pero la verdad no me acuerdo bien. Los vimos al principio No, en sociología, ¿no? de sociología, pero muy así nomás. Bueno. Yo no me acuerdo nada. Claro, al principio de la unidad, Igual no pero sirve como que no lo eran expliques, parte de la así que unidad, explícalo. lo vimos más para arriba. Bueno, no hay problema. Entonces yo les doy las ideas centrales. No es una clase sobre Comte, esto es una clase sobre la ciencia positiva, pero el tema es que la ciencia positiva es una definición de Comte, entonces hay que entenderlo. ¿Por qué importa los estadios? Comte dice que toda la humanidad, todos los grupos sociales, todos los países se desarrollan pasando por los 3 mismos estados: teológico, metafísico y positivo. Es decir, vos podés saber si un grupo humano es desarrollado o qué tan desarrollado está según en qué estadio está. Es una forma de dividir a la humanidad, porque recordemos que el positivismo dice que la ciencia libera los límites humanos. Hay humanos más limitados y humanos menos limitados. En Comte opera hasta un racismo directo. Él dice, pero ustedes lean los 3 estadios del positivismo, dice, los negros y los amarillos claramente están en el segundo estadio del desarrollo humano. Los blancos europeos están en el tercer estadio. O sea, racismo de cajón. Y los africanos y los latinoamericanos están algunos en el primer estadio y otros en el segundo. Una maravilla de persona Comte, ¿no? Pero para que entiendan, o sea, fíjense, la idea de progreso científico se la unió, y eso es lo que le daba miedo a Nietzsche, dice, cuidado, con la idea de progreso humano y con la idea de calidad humana. Finalmente Comte termina diciendo, los humanos blancos europeos son de mejor calidad que los humanos de descendencia africana, latinoamericanos. Y la forma de distinguir esto es qué tanta ciencia tienen. ¿Se dan cuenta lo terrible de eso, no? ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Lo interesante es que se denuncia que la idea de progreso científico tiene una idea de prejuicio. Nosotros, es más, hoy en día evaluamos las sociedades según el progreso científico. Sociedades desarrolladas o subdesarrolladas. Sociedades desarrolladas científicamente se consideran mejores que las sociedades subdesarrolladas científicamente. Esto es una idea contemporánea. Es más, si quieren pensar la influencia de esta idea de Comte, en la bandera, el eslogan de Brasil tiene las 3 frases o los 3 principios positivistas, ¿no? Desarrollo,
progreso y ciencia. Ese es el eslogan de Brasil, que es claramente influido por el positivismo. Entonces, fíjense esto. La idea que está diciendo Comte es, bueno, los primeros grupos humanos usan la imaginación para explicar lo que sucede. Este es lo que llama Comte el estado teológico. Usa lo divino, lo mágico, ¿no? Por ejemplo, Zeus, Poseidón, para explicar lo que sucede. Este estado se subdivide en tres: el fetichista, politeísta y monoteísta, que no lo voy a explicar, pero básicamente son distintas formas de entender a los dioses. La teología o la explicación de la realidad puede ser mediante objetos. Por ejemplo, Gaia, la naturaleza, ¿no? Las plantas son espíritus que hacen que haya más plantas. Eso es fetichismo. Politeísta, muchos dioses, como los griegos antiguos. Y monoteísta, el cristianismo y el judaísmo son claramente pensamientos monoteístas. Entonces dice Comte, la primera forma de conocer al mundo es con la imaginación. ¿Te imaginás que hay seres invisibles, seres fantasiosos, mitos que hacen que las cosas suceden? Llueve no porque sea un fenómeno de la naturaleza o una ley natural, sino porque Zeus hace que llueva. ¿Se entiende? Esa es como la primera cosa que dice Comte. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Pero, profe, Sí. ¿por qué sale cuando dice teológico? O sea, lo teológico no se refería a todo lo de Dios nada más. Sí, teológico significa las lógicas divinas, las lógicas de Dios, ¿no? Teos es lo divino, ¿no? Y lógico tiene que ver con el sentido. Entonces, las formas de darle sentido bien. a Dios. El fetichismo encuentra a Dios en los objetos, un tótem, una piedra sagrada, un árbol sagrado. No, o sea, sería cualquier tipo de Dios. Sí, lo que sea. Teológico no es solamente cristiano. Ah, bien, bien. Es más, la teología, claro. la teología es el estudio de las formas de entender a Dios. Pasa que podés tener teología cristiana, y eso es entender a Dios cristiano. Sí. Teología islámica, entender a el Dios islámico. Y así. Ah, bien, perfecto. Gracias. No hay problema. Qué lindo sería dar filosofía de la religión también. Bueno, dicen Comte que luego los humanos abandonan las ideas mágicas y pasan a la metafísica. ¿Recuerdan que yo les expliqué lo que era la metafísica? Más allá de la física. ¿Recuerdan lo que decía Aristóteles, el estudio de la realidad? Sí, profe. Bueno, Santiago lo recuerda. Bien ahí, Santi. Bien ahí, vamos. La estantería. Sí, ¿no? profe. Sí, Que profe. llegaron todos los Sí, profe. papiros de Aristóteles a la biblioteca de Rodas. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué orgulloso me hacen sentir. Bien, el segundo estadio es metafísico. Ya no hay dioses, sino tratar de explicar la realidad mediante fuerzas, mediante poderes. Ya no es Zeus, sino es el rayo. Ya no es el Poseidón, sino el océano. Ya no es Gaia, sino la fuerza de la naturaleza. Es entre lo divino y lo experimental. ¿Se entiende? Es como que pensar la madre naturaleza. No tiene nombre, no tiene una imagen, pero es como medio semidivino. La Pachamama. Una cosa así de que hay una fuerza que está operando ahí. ¿Se entiende? Ya no tiene cara del Dios. Ya no tiene identidad. Pero es medio divino. Es medio ambiguo. A veces se lo dice de forma experimental y a veces se lo dice de forma mágica, según cómo convenga. ¿Se entiende? Sí. Mateo lo entiende. ¿Los demás? Sí, profe. Fíjense, Sí, profe. Comte lo dice. Sí. Sí, se entiende. Creo que acá Comte lo dice muy claro. El hombre está solo ante la naturaleza y entiende que la naturaleza también está sola. Sí, como que la naturaleza es algo X. No es un dios, pero es como otra cosa con la que uno tiene que relacionarse. Eso es la metafísica. Como si fuese un objeto distinto. El humano no está en la naturaleza, se encuentra con la naturaleza. Por último, el estado positivo, que es
para Comte donde están los blancos europeos, no, todos los demás estamos fuera, según Comte, es donde ya se entiende la naturaleza como hechos que se pueden analizar científicamente. El último estadio humano es cuando explicamos todo con la ciencia. Dice Comte, en el estadio positivo, la naturaleza es una colección de hechos regulares que puede ser traducidos a leyes cuantitativas. Fíjense, sumamente abstracto, formal y lógico. La realidad son hechos que se repiten, y se repiten porque yo puedo descubrir leyes. Y esas leyes las descubro con las matemáticas y la física. Las sociedades avanzadas son las que entienden que no hay Dios ni naturaleza, sino repetición que puedo medir. Esa es la ciencia positiva. El mundo se repite y yo lo puedo medir. Puedo hacer cálculos sobre eso. Puedo construir leyes. Las leyes de electromagnetismo, las leyes sobre la gravedad, las leyes sobre el movimiento, las leyes sobre los gases, las leyes sobre la evolución de las especies. Todo se repite. Las leyes del movimiento de las placas tectónicas. Todo se repite. Y puedo hacer leyes, puedo medirlo. ¿Se entiende? Sí. O sea, si yo tuviese que Sí, se entiende. sintetizar Sí, profe. todo esto en un tweet, en una pequeña frase, sería lo siguiente. Comte comprende que la humanidad progresa abandonando la imaginación y poniéndose en el pensamiento concreto. Comte entiende que la humanidad progresa abandonando la imaginación y abrazando el pensamiento concreto. Chao imaginación, más concreto. Mucha imaginación, teología. Media imaginación, metafísica. Nada de imaginación y todo concreto, positivismo. ¿No? Esa sería como la caricatura. Se entiende mejor. Buenísimo. Listo, ya saben a Comte. Entonces, esta idea es básicamente la idea del progreso. La idea del progreso, que vamos abandonando ciertas cosas. Nos despojamos de los límites humanos. Un poco lo que decía Bacon y Bachelard también. Abandonamos los errores de la mente, los prejuicios, las equivocaciones, las imaginaciones, las fantasías. La humanidad progresa en la medida que supera los límites humanos. Y en cierta manera esto tiene algo negativo o positivo. Lo positivo es que ya no creemos en cosas mágicas. Está bueno. Lo malo es que creemos que el humano puede superarse. Pero el humano no puede superarse, chicos. Lamentablemente el humano es lo que es y punto. Qué triste. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Pero sí se puede superar al humano. ¿Por qué? A ver. ¿O cómo? Y porque la tecnología, o sea, un robot, una computadora, supera al humano. ¿O no? ¿En cómo lo supera? En rapidez, en eficiencia. Ah, bueno, sí, pero está limitado el propio humano eso. El humano no puede Sí. ir más allá de sus condiciones materiales. Que no te sorprenda algo si materialmente es posible. Si materialmente era posible construir un robot, materialmente era posible volar, no te sorprenda eso, no es una maravilla. Es algo técnico. Ahora, creer que podemos hacer algo que la materia ya te definió como imposible, poder acceder a cosas mágicas y, por ejemplo, abandonar la humanidad, eso es un error. La humanidad va a ser lo que es. Está sumamente atrapada en su soberbia, en su egoísmo, en esa idea de que cree que es superior a todo lo demás. Está condenada a eso. La condición humana es esta soledad irremediable que nos hace sentir incómodos y que queremos utilizar el conocimiento científico
para controlar el mundo y crear un mundo que sea cómodo para nosotros. No podemos cambiar los límites materiales. Podemos modificar algo, pero nunca lo sustancial. Porque no hay sustancia, diría Nietzsche. No podés cambiar nada que no existe. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Lo interesante de esto, básicamente, es entender que hay como una cosa que se une con la ciencia. Se cree que nosotros podemos manipular los hechos de la realidad y podemos conectarnos con verdades eternas, necesarias, profundas, indudables. Si la realidad es lo que científicamente se ha verificado, y si la ciencia es producto del humano, de vuelta, si la realidad es lo científicamente verificado, probado, y la ciencia es un producto humano, quiere decir que el humano conoce la realidad tal y como es. Esa consecuencia de la ciencia positivista es la que Nietzsche dice que hay que tener cuidado. Porque no es así. Que vos conozcas 1.000.000 de hechos, que vos identifiques 1.000.000 de leyes o de regularidades, no te va a decir nunca cómo es el mundo en sí. Lo único que te dice es cómo son esas leyes y cómo son esos hechos. Ahora, que vos creas que el mundo es la colección de hechos, bueno, podés creerlo. Puede ser un poco simplista. El mundo es la colección de hechos y si yo conozco los hechos, conozco el mundo. Bueno, lo podés ver así, pero es simplista. Es un problema de la ciencia positiva. Y esta frase, el mundo es la colección de hechos, no es mía. Es de Wittgenstein, en el libro El Tratatus Lógicos Filosóficos, el Tratado de Filosofía Lógica, dice, en consonancia con el pensamiento de Comte, el mundo es la colección de hechos y la ciencia estudia los hechos, por lo tanto, con la ciencia conocemos al mundo. Y esa fe en la ciencia es claramente un verdadero riesgo. Porque nos hace pensar que con la verdad que nos da la ciencia, no hay otra verdad. Si la única verdad son los hechos, y la única forma de conocer los hechos es con la ciencia, la única forma de conocer la verdad del mundo es con la ciencia. Cualquier cosa que vaya contraria a la ciencia es peligrosa. Es más, la ciencia aparece como el modo correcto de conocer el mundo. Es la forma más objetiva, más neutral y es la única que garantiza el progreso. Objetiva porque estudia los hechos, no pasiones, no ideas. Neutral porque no se basa en el bien o en el mal o en principios morales. No hay dioses, no hay fuerzas, no hay intenciones. Es lo que se repite. Y progresiva porque nos permite crear técnicas, vivir mejor, más cómodo. Se genera un hermoso engaño que hemos descubierto el mundo de manera objetiva, neutral y progresiva, porque no hay otra verdad más que esta. Dice Comte, en el discurso sobre el espíritu positivo, todo lo que no es estrictamente reducible al simple enunciado de un hecho particular o general no puede tener ningún sentido real. Ningún sentido real. No es real si no es probado por la ciencia. Y creo que muchos de nosotros no nos sentiríamos cómodos con un mundo donde lo que no está probado científicamente no sea real. Porque como bien hemos visto nosotros cuando analizamos el problema de realidad más verdad igual conocimiento, hay ciertas cosas que conocemos y hay ciertas cosas que son reales que no podemos traducir en términos científicos. Por lo menos no ahora. Entonces, no nos vamos a sentir tan cómodos en decir que ciertos hechos particulares que no pueden ser entendidos de esa forma no sean reales. El amor, por ejemplo. ¿Cómo lo explicamos? ¿Lo podemos reducir a un conjunto químico? ¿Podemos resolverlo a un término cuántico? ¿Podemos contenerlo
a una situación material. Ojo, no estamos hablando de fuerzas mágicas, no quiero que crean, bueno, la fuerza, el amor todo lo puede, sino que la ciencia tiene un límite explicativo, porque la ciencia está producida por humanos que tienen límites. Hay un límite material que nos constituye. Y Nietzsche nos quiere llamar la atención de eso. El gallo positivista nos saca de cierta ignorancia, pero no nos dice todo lo que es. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda, una pregunta, un comentario, un interrogante? ¿Qué les parece? Profe, Muy a mí no interesante. me quedó claro por qué la ciencia es técnica. No, la ciencia no es técnica, la ciencia se aplica en cosas técnicas. Por ejemplo, en la industria. El conocimiento de la dinamita, el conocimiento de la pólvora, perdón, te permite hacer dinamita y con la dinamita podés destruir montañas y hacer puentes, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Bueno, yo no tengo más nada para decir. Yo puedo cumplir mi promesa y cortar ahora, pero si hay alguna pregunta o algo, ese es el momento. Por mi parte no, quedó todo claro. Sí, sí, está claro. Sí, yo también. Bueno. Buenísimo, entonces. Cortamos por aquí. Profe, una pregunta. Sí, dime. Di todo lo que tengas que preguntar. No, quería saber hasta cuándo tengo tiempo para entregar los trabajos que le debo. ¿Y lo puedo entregar hoy? Hasta hoy es nada más. Te pregunto, ¿puedo entregarlo hoy? Podría entregar uno. ¿Cuándo puedes entregarlo? Y durante la semana. ¿Te parece el miércoles? ¿Mitad semana? De uno. Queda. Listo, Vaya, gracias. Noelia, no hay problema. Vaya a dormir, Noelia. Usted se lo merece. Bien. Bueno, nos vemos mañana. ¿Les parece? Bueno, profe, nos Perfecto, vemos. profe. Nos vemos. Está bien. Adiós. Gracias, profe. Muchas Nos vemos. gracias. Buenas tardes, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos. profe, nos vemos. Chao. Chao. Gallo positivista. Entonces, si se fijan, primero habla de que si el mundo verdadero puede ser atrapado, si se puede alcanzar una verdad absoluta. No, las verdades absolutas, universales, son algo inalcanzable, desconocida. Y como tal, como es algo que no se puede alcanzar y como es algo que tampoco nos puede alcanzar a nosotros, es un camino de doble vía. Yo no lo puedo alcanzar, pero tampoco me puede alcanzar a mí. No tengo una verdad que me consuele, una verdad que me obligue, perdón, que me redima, que me libere, consuele, libere y que me obliga. ¿Cómo me puede obligar lo desconocido? Entonces, en esa situación de pérdida de una verdad máxima, aparece la verdad de la ciencia, que la verdad de la ciencia no ofrece verdades máximas, sino que ofrece una verdad de hecho, de lo que se experimenta, de la regulación. Y de ahí viene la frase, mañana gris, primer bostezo la razón, canto del gallo del positivismo. Y fíjense que este fragmento está en un lugar específico, el crepúsculo de los ídolos, es decir, el ocaso, cómo los ídolos desaparecen. Y acá el ídolo que cae es Dios o la idea de verdad absoluta. Pero Nietzsche deja en claro que si bien cae un ídolo, no dejan de haber ídolos. Muere uno, nace otro. Así como la vejez es el ocaso de la vida, la juventud es el amanecer de la vida. Aparece un nuevo ídolo, el de la ciencia. En ese sentido, aparece toda esta lógica de la ciencia positiva. Una ciencia que estudia los hechos particulares o los hechos que se pueden generalizar. Un hecho particular es este gato negro. Un hecho general, hay gatos negros o hay muchos gatos negros. Todo aquello que pueda ser experimentable de alguna forma individual o general va a ser tomado como un hecho y parte de la realidad. Recordemos la idea que estábamos tomando de Wittgenstein. El mundo es la colección de hechos y nada más.
si no entra en el apartado o en la categoría de hecho, queda totalmente afuera, queda totalmente excluido. Esa es la idea de ciencia que llega al 1900. Es decir, el año 1900 amanece con esta idea de ciencia. La ciencia estudia los hechos. La ciencia ofrece una verdad de hecho, de lo que se experimenta. Hace una verdad de lo que se puede medir. Ok, no podemos medirlo todo, pero podemos medir bastante. Ok, no puedo saber cómo empezó el universo, pero puedo saber algunas cosas de ese inicio del universo, las condiciones que se tendría que haber dado. Muy bien, no sé por qué existe vida en este planeta y no en otro planeta, pero sí puedo saber cuáles son las condiciones que un planeta tiene que tener para que dé vida, o un espacio tiene que dar para que suceda la vida, por lo menos como la conozco. La ciencia de los hechos, la ciencia de lo experimentable, la ciencia de lo medible. Esa es la ciencia positiva. Esa es la ciencia que Nietzsche llama el gallo positivista, que nos despierta y nos hace entender que en realidad no hay verdades últimas, sino que nos acercamos lentamente a la verdad. Nunca tenemos la verdad al 100%. En el mejor de los casos, en el mundo ideal, vamos a tener el 99% la verdad. ¿Por qué? Porque siempre nuestras verdades científicas están sostenidas por la experiencia. Experiencia que puede ser en los sentidos o experiencia que puede ser amplificada por los sentidos. O sea, una experiencia en los sentidos es lo que observamos, lo que olemos, lo que palpamos, lo que degustamos. Una experiencia ampliada es ver más lejos, por ejemplo, con un telescopio, o ver más pequeño con un microscopio, ¿no? O poder ver situaciones en el futuro, experimentar cosas del futuro, por ejemplo, con modelos de predicción. Entonces, nosotros podemos saber bastantes verdades, pero no verdades absolutas, no verdades finales. Esa es la ciencia que arriba al 1900. Esa es la ciencia con la que se van a formar los científicos de los cuales hoy ustedes tienen nociones como los grandes científicos del siglo XXI o del siglo XX, ¿no? Las grandes mentes como Einstein, ¿no? O Schrödinger, o Planck, o Curie, ¿no? Los grandes científicos, ¿no? Aquellos que nos han ofrecido grandes explicaciones y modelos de realidad, parten de esta importante influencia que es la ciencia positiva, esa toma de conciencia, esa razón. La ciencia positiva nos dice, de alguna manera, que el mundo puede ser identificado en lo que es más vital o más importante, que es lo medido y lo experimentable. Las consecuencias que habíamos visto de la ciencia positiva es que cuando se dice que no hay otra verdad que la científica, se está diciendo que el conocimiento científico ofrece la información más útil. ¿Ok? No es que el conocimiento artístico no sea bueno o no sea un buen conocimiento. El conocimiento, por ejemplo, de cómo hacer una sombra o simular una sombra en un dibujo. Es un buen conocimiento, pero el conocimiento útil, el conocimiento que es importante, el conocimiento que guía nuestra vida, tiene que ser el científico. Por eso es lo que identificamos como lo más relevante. La ciencia parecería ser la punta de la pirámide del conocimiento que hemos construido. Es el conocimiento que más éxito ha tenido. La ciencia positiva dice que la ciencia positiva dice que el conocimiento científico tiene tanto éxito porque ha logrado algo que el arte o la filosofía o la religión no han podido. Ha logrado desarrollar la tecnología
al punto de ofrecernos maneras de vivir mucho más cómodas. La ciencia se presenta como el modo correcto de conocer, el modo más apropiado de conocer, el modo más adecuado de conocer, porque nos dice qué nos sirve y qué no nos sirve según nuestros intereses. Y para que no parezca algo suelto con lo que iniciamos la clase, el hecho de qué comer y qué no comer, qué es venenoso y qué no es venenoso, qué es saludable y qué no es saludable, qué es nutritivo y qué no es nutritivo, tiene un criterio científico. Porque lo nutritivo, venenoso y saludable es relativo al sujeto que consume. Entonces yo tengo que conocer la biología del humano para saber qué le es nocivo para el humano a la hora de consumir. Y de esa manera, otras biologías, por ejemplo, un gato le puede ser saludable o nutritivo comer otras cosas. Por algo existen los alimentos balanceados para gatos, perros, caballos, cerdos, y no es lo mismo para humanos. La ciencia permite desarrollar ese conocimiento aplicable, que el arte no te lo ofrece, que la filosofía no te lo ofrece, que la religión no te lo ofrece. La ciencia positiva dice eso. Nosotros, los científicos, te ofrecemos un saber aplicable en todos los públicos, en todos los humanos, para todos, en todos momentos y de la misma manera. Es una universalidad situada. Universal porque para todos los humanos. Situada porque no sirve fuera de los humanos. No sirve para los gatos. Que vos al gato le expliques las razones de su alimento balanceado y los procesos técnicos para producir el alimento balanceado, no va a cambiar que el gato le guste, no le guste o considere más adecuado consumir esa croqueta de forma de pescadito que le estás dando. No hace ese razonamiento. Pero el humano sí lo hace. Sí pondera en base a las métricas, a lo medible, a lo concebido, en base a dos ideas muy básicas: medición y experimentación. ¿Cuántas veces cuánto podemos consumir de este elemento para no enfermarnos? Para no generarnos una descompostura, que no promueva el crecimiento de ciertas bacterias que si tenemos en una cantidad específica en el estómago es saludable, pero si crece más no es saludable. ¿Se entiende? O sea, lo que nos está señalando acá Nietzsche y la ciencia positiva en realidad, fuera de Nietzsche, la idea de la ciencia positiva, eso quiero que quede claro, el positivismo como tal. Sí, se entiende. Sí, profe, ¿se entiende? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna duda de esto? No, profe, ninguna. Por mi parte no. No, profe. Qué chico inteligente. Bueno. Gracias. Lo que nos lleva a un punto que es el cientificismo. Pero veo que quedan 10 minutos de clase, o ¿cuánto? 5 minutos. ¿A qué hora termina? ¿A las y 55 o a las y 50? Sí, son unos genios, ¿no? A las y 50. Bueno, entonces corto acá y el lunes les explico el cientificismo. ¿Les parece? Y de paso descansan un cacho. Bueno, profe. Bueno, profe. Sí, profe. Nunca van a decir, no, profe, sigamos media hora más. Nunca. No. Es que tenemos que ver la investigación, por eso. Dale, quedamos así. El lunes vemos cientificismo. Si quedó claro el positivismo, me doy por bien pagado. Bueno,
Nos estamos viendo. ¿Este lunes no es feriado, profe, o me estoy equivocando? ¿Cómo que es feriado? Eso. ¿Feriado de qué? ¿El 21 no es feriado? ¿Por qué? Es feriado. Sí, el 21. Del 20, pero se lo pasa. Por Güemes. El 20 es de Es feriado porque Ah, es nada el que día de ver, la no dije nada. sopaipilla. Feriado. Es el día de la sopaipilla, profe. El día de la sopa de pilla. Bueno, entonces el martes vemos. El martes hablamos menos de comida y apenas nos conectamos. Si es feriado, se respeta el feriado. Pero el martes arrancamos apenas. Se respeta. Arrancamos apenas empezamos sin necesidad de hablar de tanta pasta, ni salames, ni nada por el estilo. Bueno, nos vemos lunes o martes dependiendo si es feriado o no. Nos vemos, profe. Adiós. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe.